El nombre Julio es mucho más que una simple combinación de letras. Es un nombre con una herencia milenaria, con raíces latinas que evocan fuerza, carácter y profundidad emocional. A lo largo del tiempo, ha sido asociado con figuras históricas de gran poder, hombres visionarios y personalidades introvertidas pero determinadas. Hoy exploraremos a fondo el significado del nombre Julio, su origen, personalidad, relaciones, simbolismo espiritual, onomástica y muchas curiosidades más. Si conoces a alguien llamado Julio o tú llevas este nombre, quédate hasta el final, porque descubrirás verdades que pueden resonar profundamente contigo. Origen y significado del nombre Julio. El nombre Julio proviene del latín Julius, nombre de una de las más antiguas familias romanas, la gens Julia, de la cual se cree que descendía el mismísimo Julio César. Esta familia afirmaba tener origen divino, siendo descendiente directa de Eneas, hijo de la diosa Venus. De ahí que Julio también esté envuelto en un aire de nobleza y misticismo. El significado más aceptado para Julio es el que tiene raíces fuertes o también hombre fuerte y valiente. Este nombre representa a un individuo con base sólida, tanto en sus principios como en su forma de vivir. Una persona con cimientos firmes, que no se deja derribar fácilmente por las adversidades, sino que se mantiene firme, con carácter. Pero el nombre Julio también puede interpretarse simbólicamente como el que florece en verano, ya que el mes de julio fue nombrado en honor a Julio César. Esto le da un aura de luz, crecimiento, prosperidad y renovación. Es el símbolo del calor, de la expansión, del liderazgo y de la madurez emocional. Personalidad de Julio. Quienes llevan este nombre tienen una personalidad compleja, pero fascinante. Por lo general, Julio es reservado, analítico y muy observador. Es de esas personas que prefieren estudiar cada situación antes de tomar una decisión, y una vez que lo hacen, nada los detiene. Son individuos que valoran mucho la independencia, tanto emocional como intelectual. Les gusta aprender por sí mismos y suelen ser autodidactas, apasionados por el conocimiento y la tecnología. Julio no solo consume información, sino que la transforma en habilidades prácticas que lo hacen destacar en lo que se propone. A pesar de su carácter serio y tranquilo, en el fondo guarda una dulzura tímida que lo hace especial. No es de los que buscan protagonismo, pero cuando se le conoce a fondo, se descubre a una persona leal, fiel y con una profundidad emocional impresionante. Julio puede parecer frío o distante al principio, pero en realidad es alguien que simplemente analiza todo a fondo antes de abrir su corazón. En el trabajo y la vida profesional. En el ámbito profesional, Julio destaca por su determinación, responsabilidad y capacidad de liderazgo. Es una persona que no se conforma con lo fácil, busca constantemente superarse y alcanzar nuevas metas. Tiene una ética de trabajo impecable, es puntual, metódico y, sobre todo, comprometido. Su amor por la tecnología lo convierte en alguien que siempre está un paso adelante. Puede destacar en áreas como la informática, ingeniería, electrónica, programación, arquitectura y cualquier campo que requiera pensamiento lógico y resolución de problemas. Además, es un excelente estratega. No da pasos sin planear previamente. Esta cualidad lo lleva a tener éxito en emprendimientos y proyectos donde otros podrían rendirse. En el amor y las relaciones. Julio en el amor es un alma cambiante y emocional. Aunque es romántico y protector con su pareja, también es alguien que necesita sentir emoción y novedad en sus relaciones. Cuando se enamora, lo hace con intensidad, pero si siente que la chispa se apaga, puede desconectarse emocionalmente sin dar muchas explicaciones. Este aspecto hace que, a veces, sus relaciones sean inestables o que él mismo se sienta incomprendido. No porque no ame, sino porque su forma de amar necesita profundidad y conexión auténtica. Es posesivo y muy protector. Si bien esto puede verse como algo positivo, también puede provocar malentendidos o conflictos si no sabe equilibrarlo. Julio busca una pareja que lo entienda, que respete su espacio, pero que al mismo tiempo le ofrezca aventuras y desafíos. Le encantan las personas inteligentes, con ideas innovadoras y que no temen decir lo que piensan. En la familia y la vida personal. Julio es una persona reservada en su entorno familiar. Aunque ama a su familia, suele marcar una distancia emocional. No es de los que expresan afecto con palabras o gestos públicos, pero sí lo demuestra con acciones concretas y apoyo silencioso.
Prefiere momentos de soledad, donde pueda reflexionar, desconectarse y recargar su energía. Muchas veces, cuando se siente agobiado, se aísla, busca estar solo en un lugar donde nadie lo moleste, y esto lo ayuda a reencontrarse consigo mismo. Es un excelente consejero, especialmente para quienes logran ganar su confianza. Tiene una visión muy realista de la vida, y su opinión suele ser objetiva y certera. Símbolos, colores y amuletos. Julio tiene una conexión especial con los colores claros, especialmente el blanco, que representa pureza, claridad mental y renovación. Este color está relacionado con su necesidad de mantener una mente limpia, sin cargas emocionales innecesarias. Su amuleto más común es una pulsera de plata, la cual simboliza protección espiritual, equilibrio emocional y atracción de energías positivas. Otros objetos que vibran con su energía son las piedras lunares, el cuarzo blanco y los relojes, ya que él es muy consciente del tiempo y la importancia de no desperdiciarlo. Julio en distintos idiomas. Este nombre ha traspasado fronteras y culturas. Aunque el significado permanece constante, su forma varía. En español, Julio. En catalán, Juli. En inglés y alemán, Julius. En italiano, Giulio. En francés, Jules. En gallego y bable, Julio. En húngaro, Julianus. En portugués, Julio. Los diminutivos más usados son Julito o Juli, expresiones llenas de cariño y cercanía. Onomástica y santoral. La fecha más especial para quienes llevan este nombre es el 12 de abril, día en que se celebra el santoral de San Julio, un mártir cristiano reconocido por su fortaleza espiritual y su fe inquebrantable. Este día es una oportunidad perfecta para reflexionar sobre los logros personales, agradecer por las bendiciones y renovar el compromiso con uno mismo y con la vida. Mensaje sobre Julio. Julio es un nombre masculino cargado de historia, poder interior y espiritualidad. Representa a hombres decididos, que enfrentan los retos con cabeza fría pero con un corazón apasionado. Su personalidad es una mezcla de fuerza y sensibilidad, de lógica y emoción. Es alguien que lucha por sus sueños, que no teme equivocarse y que siempre está buscando su verdadero propósito. A veces se puede equivocar por su impulsividad o por su deseo de alejarse de lo que no vibra con su esencia, pero cuando encuentra su equilibrio, se convierte en un ser humano admirable. Julio puede ser tímido, reservado y hasta un poco arrogante en ocasiones, pero si aprendes a conocerlo, verás que detrás de su silencio hay una mente brillante y un alma noble. Si te llamas Julio, lleva tu nombre con orgullo. Estás destinado a construir algo grande, siempre que escuches tu voz interior y confíes en ti. ¿Y tú, conoces a alguien llamado Julio? ¿Te sientes identificado con estas características? Déjalo en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.